Donald Trump ha representado una ruptura en términos políticos, pese a que mucha gente entiende que él es el antipolítico y que ganó las elecciones por ofrecer un discurso que no tiene nada que ver con el político correcto. De modo que para Estados Unidos y para el mundo, la presidencia de Donald Trump representa de algún modo una incertidumbre. Muchas cosas se están reorganizando en función del proceso electoral del pasado 8 de noviembre. Queremos analizar el pensamiento político, queremos analizar las posibles acciones, incluso aquellas que tienen que ver con países aliados de Estados Unidos como República Dominicana, en donde hay una gran población dominicana viviendo y trabajando en los Estados Unidos. Y para ello hemos invitado al analista internacional que conoce algo y bien de la política en Estados Unidos, a Carlos Francisco Elías, más conocido como Cuchi, un amigo nuestro, amigo de este medio y una persona igualmente colaboradora de Acento. Muchas gracias, Cuchi, por aceptar esta invitación. No, en todo caso, gracias a ti y a Donald Trump. ¿Qué representa desde tu punto de vista en términos políticos Donald Trump y esta irrupción que ha hecho? Que va a cambiar el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Comentaba con tu directo colega y carnal, Gustavo Olivo, hace unos segundos, el hecho de que los que analizamos la victoria de Obama en sus dos periodos, debemos ahora analizar qué pasó con ese electorado blanco, porque ese es el análisis correcto. Vamos a partir de ahí. Sí. ¿Qué pasó con ese electorado blanco que hizo posible la asunción de Obama? Porque Obama no gana con los votos negros. Sí. Eso yo creo que hay que plantearlo, ¿no? Obama gana con el voto mixto. Entonces, los ilusos pensamos en aquel momento, con muy buena fe, por cierto, que el que hubiese un presidente negro en los Estados Unidos, después de 150 años de la guerra de secesión, de la guerra civil, era un indicador de esa sociedad para lo que ellos llaman el healing, para curar un poco toda esa situación de dos herencias culturales, una caucásica y otra negra, en un mismo espacio. Y no puede darse el caso de que sean votantes diferentes en una gran mayoría, porque sobre todo se entiende que los que votaron por Donald Trump son personas que estaban desilusionados del sistema de partidos políticos, que estaban desesperanzados, que no eran tomados en cuenta, y que hay una gran población norteamericana que no participaba del proceso electoral y que Donald Trump lo conquistó. Porque la abstención siempre ha sido muy alta en el sistema electoral norteamericano. Bueno, eso que tú planteas, eso es posible también, eso es posible también. Eso es posible, pero de todos modos, si vemos el espacio, el espectro aritmético demográfico electoral norteamericano, lo que tú planteas, yo creo que eso también tiene posibilidad de ser. Pero de todos modos, si ponemos en una balanza ese planteamiento que yo acepto y lo que yo te estoy diciendo, habría que ver si quién votó, entonces quién votó por Obama, es decir, cómo ganó Obama. Porque parte de esos sectores que votaron por Trump, Obama en algún momento debieron votar por él también. Obama va a salir de la presidencia con una alta aprobación, del 57% de aprobación. Sí. De manera que... Pero no entremos en ese tema porque yo tengo ideas muy encontradas con respecto al legado de Obama. Bueno, yo creo que para haber sido un presidente negro, con los grandes problemas que hay en grandes ciudades negras, Obama se va posiblemente con un legado y con una imagen internacional muy interesante y como un chico chévere y muy abierto, pero con un legado social bastante bajo. En relación con Estados Unidos, a obsesión del Obamacare, que este señor amenaza con... Políticamente es una derrota para Barack Obama el triunfo de Donald Trump. Evidentemente. Como lo es también para los Clinton, por supuesto, por eso está más que descontado. Es evidente Ahora, que... ¿cómo es que pero es una derrota doble para él. ¿Cómo? Porque parte de esa derrota tiene que ver
con lo magro de su legado social también. ¿Cómo es que Barack Obama posibilita, o por ejemplo, le sustituye a Donald Trump cuando Donald Trump es el candidato precisamente antipolítica? Cuando Donald Trump se peleó con el propio Partido Republicano, cuando Donald Trump estuvo adversado por todos los medios de comunicación, cuando el mundo entero, hasta presidentes y organismos internacionales, se pronunció contra Donald Trump. ¿Qué pasó, Cuchi? Bueno, no importa. Lo que pasó para mí, mira, todo el mundo en general, todo el mundo pensaba que Hillary Clinton iba a ganar las elecciones. Eso era mundialmente, en términos internos. Entonces. Sin embargo, yo estuve entre los escépticos. Hay que darle crédito a una persona que no sé si tú conoces, que se llama José Martí Otero, que vive en Estados Unidos, creo que trabajó con Naciones Unidas, y que dio varias conferencias ahí en la Quinta Dominica, advirtiendo eso. En mi caso, yo estaba dubitativo. Cuando yo, una semana antes de las elecciones, cuando yo observé que el voto temprano, lo que ellos llaman el early vote, comenzó a subir de 10 millones, 20 millones, 30 millones. 40 millones. 40 millones, yo dije, no gana las elecciones Hillary Clinton. Porque ese voto temprano corresponde a lo que Ronald Reagan llamaba en su época the silent majority, la mayoría silenciosa. La gente de ideas muy conservadoras no les gusta decir por quién van a votar. Y de hecho, la campaña de Trump estimuló mucho eso. Y eso es lo que te explica por qué el pollster, la gente que hacía encuestas, termina loca, porque la gente de Trump, cuando eran encuestados, nunca decían, nunca hablaban. Pero en ese voto temprano, las informaciones que se divulgaron, ganó Hillary Clinton. En el voto temprano En el voto temprano. Además, en el voto popular, también con más ganó, de 1 millón de votos, por encima de Trump ganó Hillary Clinton. Y siguen contando. Y siguen contando. Entonces, es decir, que Hillary sacó más votos. El problema es en el voto de los colegios electorales. Claro, el voto de los colegios electorales y el sistema que ha establecido por los Father Founders con respecto a los colegios electorales y al problema de la proporción y los tamaños. Pero de todos modos, a mí me pareció, desde los dos primeros boletines, Kentucky e Indiana, la fuerza del voto de este señor se vio inmediatamente. Es una cosa realmente impresionante. Aun cuando en esos estados eran estados que no eran estados republicanos, y aun cuando ganara él, tú te dabas cuenta que la cantidad, la fuerza de ese voto se sentía ya desde el inicio. Y eso no aritméticamente o no desde el punto de vista de una medida profesional, pero eso ya, si no daba una tendencia, te indicaba que el nivel de voto iba a ser fuerte en favor. Escuche, pero ese discurso misógino, segregacionista, racista contra las mujeres, es un discurso ofensivo. Total. ¿Cómo es que hay una aprobación masiva a un discurso tan duro y tan poco político? Bueno, por una razón sencilla. Yo creo que eso que están llamando the white slash, hay gente que lo está viendo como una especie de reverso, como hay gente que tiene un análisis de tipo racial de las elecciones, en el sentido de que había ese sector que se abstenía, y eso tendrán que medirlo si el sector que es decir, qué cantidad de blancos se abstienen y qué cantidad de negros se abstienen, pero dicen que ese sector blanco que se abstenía de votar, esta vez quiso tener una participación, y quiso tener una participación contra los 8 años de Obama, por un lado, y entendiendo que el discurso, Donald Trump pudo, esa cosa escondida, porque al final hay un prejuicio que no puede exhibirse a las claras, y ese discurso que él utilizó ha aflorado, y las consecuencias ya las estamos viendo mucho antes del mes de enero, cuando él tenga que asumir la presidencia. Hay serias consecuencias ya en los Estados Unidos, fruto de ese lenguaje, fruto de esa actitud incluso perdonada por muchas mujeres que votaban por él, de modo abierto. Yo lo que siento, y yo te lo digo
analizando con tranquilidad, volviendo a ver videos, etcétera, etcétera, porque yo antes de venir al programa me puse a estudiar un poco todo eso. Yo pienso que el discurso de Trump, para una mentalidad no muy crítica, masiva, Trump se puede decir que a lo largo de la campaña, en su tono y en su actitud, indoctrinó a millones de norteamericanos. Indoctrinó. Sí. Vamos a hacer una pausa en este momento, Carlos Francisco Elías, y retornamos para seguir con la lógica de este análisis sobre el triunfo de Donald Trump. Alrededor de Donald Trump están los delfines del Tea Party, alrededor de Donald Trump está la ultraderecha, alrededor de Donald Trump incluso ha celebrado hasta el Ku Klux Klan, y hay intelectuales muy ultraconservadores que están obviamente siendo señalados como para ir al gobierno. Presentan y hablan de Donald Trump alguna gente como antiglobalización, como el hombre que detiene la globalización. ¿Es posible esto, Carlos Francisco Elías? Bueno, sí, lo primero que habría que decir en ese sentido es que no nos vamos a llamar a engaños. Con la elección de Donald Trump, desde el punto de vista ideológico, y en ese sentido no coincido con el presidente Obama. Obama, en una rueda de prensa hace unos días, antes de ir a Grecia, en Estados Unidos, dijo que Trump era más pragmático que ideológico. No es verdad. Es las dos cosas. Es ideológico y es pragmático también. Porque aunque él directamente no es ideológico, él tiene un entorno ideológico de advisor y de pensadores. Y en función de lo que tú dices, él acaba de nombrar a Stephen Bannon, que tenía una website y era un host radio, era un presentador de un programa de radio conservador, y está nombrado nada más ni nada menos ya el primer appointment que hizo, el primer ofrecimiento de cargo que hizo fue para ser advisor con asiento en la casa, asesor del presidente en la Casa Blanca. Entonces, por eso la gente dice que si este señor era del Ku Klux Klan y de la supremacía blanca, su movimiento, y está nombrado en la Casa Blanca, es muy difícil que Donald Trump pueda decirle a la gente que esté protestando en la calle que por favor se apacigüen. Si tú das esos signos desde el inicio, eso es terrible. Eso es por un lado. Se está hablando de Rudy Giuliani, sí, que ha sido uno de sus grandes... como secretario de Estado. Como secretario de Estado. Eso está en duda porque la prensa se está encargando de sacarle cosas a Giuliani que van a impedir que él pueda hacer Pero ya le sacaron a Donald Trump cualquier cantidad de cosas y no impidió nada. No impidió nada. Bueno, ¿por qué tiene que impedirle a Donald Trump? Vamos a ver. Además, Donald Trump tiene un pleito seguro, que ya incluso lo inició con procesos judiciales antes de la elección contra el New York Times. Sí. Bueno, bueno, no solo contra el New York Times. Ahí va a haber un problema ese va a ser el pleito mediático del siglo, entre un presidente ya elegido y en el poder, y por primera vez en muchos años, todo el reducto de la organización de la prensa norteamericana y sus instituciones se van a ver abocadas a enfrentarse a un presidente. Ese match hay que esperarlo. Bueno, ya el New York Times pidió disculpas a sus lectores y dijo que cubrió mal el proceso electoral. Dijo que se había equivocado, que estaba tendenciado, que la cobertura noticiosa no fue la más adecuada ni la correcta. Sí, pero eso para... El editor del New York Times. De acuerdo, pero eso para la gente del entorno, gente como Kellyanne, la jefa de campaña de Donald Trump, para Chris Christie, que tiene un conflicto ahora de interés con el yerno de Donald Trump, para esa gente eso no importa. Ese pleito en términos masivos y mediáticos en Estados Unidos va a ser uno de las grandes confrontaciones de tipo judiciales del presidente versus los medios norteamericanos. Eso es
eso no tiene discusión de ningún tipo. Yo te decía anteriormente, creo que con la llegada de Donald Trump al poder hay un nuevo orden. Tú me hacías la pregunta sobre el tema de la globalización. Hay un nuevo orden. Bueno, hay un nuevo orden ideológico desde 1940. Ese orden establecido por la Segunda Guerra Mundial en el armisticio de 1945, ¿no? La aparición del Pacto de Varsovia, ¿ah? La aparición de la OTAN, como respuesta, bueno, eso es un clásico, eso es elemental decirlo, pero es así. Y es la Guerra Fría, era la Guerra Fría. Era la Guerra Fría, los contrapesos. Bueno, exactamente. Bueno, Pacto de Varsovia versus OTAN. Correctamente. Okay. Con la llegada de Donald Trump hay un nuevo orden. Va a haber un nuevo orden. ¿Por qué? Porque el primer elemento que alienta todo ese nuevo orden es el Brexit. El Brexit del que hablamos el otro día, del Reino Unido. Que puede influir en las formaciones de derecha europea, la austríaca, la francesa con Marine Le Pen a la cabeza, la polaca, también, la polaca, claro, y la húngara. Y la húngara, bien. Sí, entonces fíjate cuál es la confusión que puede haber. En estos días Donald Trump pone un Twitter un poco dándose el bombo del internacionalista, diciendo que había recibido mensajes de grandes jefes de Estado, Arabia Saudita, Hungría, bueno, haciendo el reparo. Y sale una información de Assad, que es aliado de los rusos en el tema de Siria, diciendo, bueno, que si Donald Trump está en contra del terrorismo, ya ellos son aliados. Entonces, fíjate, ahora comienza un poco la confusión de qué criterio de alianza puede hacer Donald Trump. ¿Por qué? Porque la gente de derecha, sobre todo la gente de derecha europea, entiende que si él ganó en Estados Unidos, eso lo va a alentar a ellos, del Atlántico hacia allá, a poder ganar en sus respectivos países y poder hacer la gran coalición mundial de partidos conservadores en el poder. Eso está ahí, esa es una perspectiva y esa es una posibilidad. Ahora, la economía mundial, en la cual yo no soy experto, hago la aclaración, pero todo indica que tú tampoco puedes, porque seas presidente de Estados Unidos, comenzar un desmonte de la economía mundial, romper los esquemas establecidos de la propia globalización. Eso no es tan fácil, ¿eh? Eso no es tan fácil. Eso por un lado. Y por otro lado, uno de los grandes problemas que tiene el espíritu conservador con respecto a la globalización era que si se profundizaba el tema de la libre empresa, estaban obligados también a facilitar la libre circulación de la gente que iba a trabajar. Ya. ¿No? Pero bueno, Donald Trump es un ejemplo de un hombre exitoso empresarialmente como resultado de la globalización. Él es un winner, lo que los norteamericanos llaman el self-made winner, es decir, ya, el hombre que se hizo solo y es ganador. Es ganador, exactamente. Ajá. Entonces, frente a esto, obviamente es contradictorio con su propia práctica, con sus propias inversiones. Él tiene inversiones, hizo negocios en todo el mundo, incluso hasta en China tiene inversiones. Y él critica a China. No, pero es que perdón, el criterio de su negocio está basado en la propia globalización, el concepto de la globalización. Por eso es que también resulta contradictorio que se le presente ahora como un presidente que potencialmente estaría cerrando el periodo de la globalización. Porque en eso él es profundamente republicano. En eso él es republicano. Bueno, Donald Trump es como la representación de la antipolítica. Él no se llevó de nadie, de los líderes del Partido Republicano, de nadie, y no le importó. De nadie, pero de todos modos, Fausto, es muy difícil. Es muy difícil. Una cosa es el thriller, la campaña, estar en campaña, decir una serie de cosas en la campaña electoral en una sociedad como esa, y otra cosa es dentro de los mecanismos legales que tiene el sistema presidencial norteamericano, otra cosa es poderlo llevar a la práctica sin romper moldes que creen escándalos en los Estados Unidos. Por ejemplo, el caso de cómo él va a manejar sus temas financieros, los intereses que coliden con el tema de la estructura del presidente y sus negocios. Ese es un tema. El tema
de la seguridad familiar, ese es otro tema. Él pretende a su yerno ponerlo como jefe de seguridad. Hay leyes específicas concertadas en la ética del manejo de la Casa Blanca que le impiden una serie de detalles y que él no podría llegar al extremo de poderlo romper. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Carlos Francisco Elías sobre Donald Trump y el gobierno de Donald Trump. Y ahora lo que vamos a abordar es el República Dominicana, ¿qué? En un momento. Carlos Francisco Elías, yo no puedo dejar pasar este último segmento sin que hablemos de tu perspectiva sobre República Dominicana y lo que podría representar la presidencia de Donald Trump a nuestro país. Bueno, mi perspectiva con respecto al país comenzaría con un chiste, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? Supongo que el presidente Danilo le dirá a la vicepresidenta Cedeño, llámalo tú ahora, ¿no? Pero ahora. Donald Trump conoce la República Dominicana, claro, ha venido. Él y su familia han venido y tuvo socios aquí. Aquí hay un farallón en Cap Cana que se llama el farallón Trump. Sí, cómo no, tuvo socios y en el momento difícil de la negociación, él había dejado la hija ahí y él tuvo que venir porque había una situación, una negociación que había ahí y la hija llamó al padre. Bueno, pero eso se arregló y parece que mantienen buenas relaciones. Más le vale para que no le pase lo de Macri. Porque Mauricio Macri, el presidente argentino. Sí, Macri tuvo sus problemitas de negocios. Sí, andaba buscando algunos abogados a ver cómo se podía resolver el problema. Bueno, aquí el ultranacionalismo apostó por Trump sobre la base del entendimiento de que con Donald Trump no habría fusión de la isla, porque con los Clinton sí podía haber fusión de la isla. Esa era una de las tesis que corrían en la calle, ¿no? No, pero lo que hubo fue... Había un posicionamiento, pero hubo un posicionamiento en ese sentido, de que era, en relación con el tema dominico-haitiano, era mejor Trump que Hillary Clinton. Ya. Ellos, eso se manejó con ese criterio. La pregunta es, ¿dónde un presidente de esta característica cuya agenda esencial es la incertidumbre y el cambio de planes permanente y la negativa sorpresa habitual? La pregunta es hasta dónde la relación de Trump con América Latina puede, no sé, hasta dónde eso, cómo agarrarlo, cómo verlo, no solo en función de República Dominicana, sino viéndolo en plan hemisferial, ¿no? Hubo una interpretación que dicen que esta va a ser una presidencia de una especie de un reality show protagonizada por Donald Trump y que él no va a ser él, sino que él va a ser el reality del presidente. Eso tiene lógica, tiene sentido, y eso es lo que explica que Obama, haciéndole recomendaciones a Trump indirectas desde Grecia, le hablaba de lo difícil que es la democracia. Bueno, justamente desde el sitio donde nació la democracia, ¿no? Desde Grecia. Desde Grecia. Lo vi caminando en el Partenón. Correctamente, le hacía una serie de observaciones sobre lo difícil que es la democracia e hizo una advertencia clara sobre el tema de los crudos nacionalismos. Es decir, Obama queda un poco conmocionado en su reflexión crítica posterior a las elecciones, temiendo que este hombre no pueda cumplir algunos de los compromisos internacionales de Estados Unidos como potencia mundial. Pero en relación con nosotros, bueno, ¿qué nos puede quedar? ¿Qué marco de relación podemos tener nosotros con Estados Unidos a partir de la realidad de Trump? Eso habrá que ver qué agenda tiene el gobierno con una presidencia de esa característica, pero hay algo que sí habrá que tener en cuenta, es si el secretario de Estado que él ponga o el encargado hemisferial, que normalmente es un subsecretario, un undersecretario, ¿qué agenda trae para la República Dominicana en relación con Estados Unidos, en relación con los organismos internacionales? Porque tú puedes estar seguro que si las amenazas de Trump con respecto a México
se ejecutan y termina siendo una cosa tipo holocausto vergonzosa, América Latina algo tendrá que decir por más que Trump sea Trump y por más que Trump sea presidente. El único problema es que América Latina está saliendo de una época de gobiernos liberales y de izquierda hacia una tendencia neoconservadora. Sí. Que el caso de Macri en Argentina y otros muchos casos que se están dando, no ya el caso de Nicaragua, pero la situación en Brasil, con lo cual tú augurarías, la situación en Venezuela. Un cierto silencio en caso de que haya una situación grave, calamitosa, difícil, de modo público. Así es de manera que puede darse la coincidencia entre el gobierno de Trump y esta época de conservadurismo en los países de América Latina. Especialmente si se ve reforzada por las próximas elecciones francesas o las elecciones que vienen en otros países europeos. Así es. Muchas gracias a Carlos Francisco gracias Elías. a ti. Muchas gracias por aceptar conversar con nosotros y con ustedes, por supuesto, sobre este tema que nos inquieta, nos llama muchísimo la atención y sobre todo mucha gente que no entendía que era posible que esto ocurriera, aceptar que definitivamente esto ocurrió y que a partir del 20 de enero Donald Trump se instala como presidente de los Estados Unidos. Y que se abre por los próximos 4 años y quién sabe. Y que se abre una nueva era y que se abre incluso desde el punto de vista mundial un proceso de reconstrucción, vamos a ver si negativo o positivo hacia el futuro, ¿no? Así es. Muchas gracias.